logaritmos, que es un tema en principio un poco barroco porque es un tema que surge a raíz de, con motivación, digamos, histórica, tiene el hecho de simplificar eh, la tarea de hacer cálculos a mano. ¿Ya? Que ahora ya todos tenemos computadoras en la palma de la mano, no tiene mucho sentido eso, pero las ideas que se crearon a raíz de este problema, digamos, bueno, siguen siendo importantes en el cálculo y por eso las vamos a mencionar. Vamos a hacer después otro video que, que relacione más directamente estas funciones de las cuales vamos a discutir hoy con las nociones de derivadas y con no sé, el tipo de ecuaciones que se usan para modelar sistemas físicos y etc. Pero bueno, en principio este video va a ser un poco barroco en el sentido que la motivación va a ser, bueno, imaginemos que no tenemos calculadoras, bueno, esto es lo que haríamos. Así que quiero mencionar el nombre de John Napier. John Napier, que fue un señor que creó algunas de las primeras tablas de estos logaritmos con la motivación de simplificar el hacer cálculos a mano. Sé que tuvo cierto, bueno, él era escocés, y sé que tuvo cierto contacto con Tycho Brahe, de quien ya hablamos, que fue un astrónomo que hizo mediciones suficientemente precisas de las trayectorias de los planetas como para darse cuenta que no son, que especialmente la de Marte no se ajusta bien a un círculo alrededor del Sol. Y bueno, imagínense que para hacer ese tipo de mediciones tendría que haber hecho mucha trigonometría, muchos cálculos, Tycho Brahe, y entonces cualquier método que sirva para simplificar la tarea de hacer cálculos iba a ser un avance tecnológico importante, digamos, para esa época. Y bueno, eso es de lo que vamos a discutir. Y antes de hablar de eso, quisiera decir unas palabras que, que bueno, tratan sobre las diferentes formas de promediar números. Vamos a llamar media geométrica versus media aritmética. Media aritmética. Vamos a decir brevemente algunas cositas aquí. Bueno, el asunto es así. Vamos a quizás poner un subrayado aquí. El asunto es bastante sencillo. Vamos a hablar solamente de números positivos, dados A y B positivos. Su media o promedio, ¿tá? Aritmética es A más B sobre 2, como imagino que muchos ya conocen. Y ahora vamos a introducir algo un poquito diferente, y su media geométrica es A por B raíz cuadrada. ¿No? Entonces uno podría pensar, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, si piensan en la media aritmética, lo que significa es, voy a buscar un número que sumado dos veces ese número dé lo mismo que sumar A y B, ¿no? Si yo sumo A más B sobre 2 más A más B sobre 2, vale A más B. Y bueno, y esto sería el mismo tipo de operación de promedio, pero relativo a hacer productos. Voy a buscar un número que multiplicado por sí mismo, digamos, me dé lo mismo que multiplicar A y B, ¿no? Y no es difícil ver, estamos hablando siempre de A y B positivos, o sea que no hay ningún problema con esa raíz cuadrada. Y ambas medias, digamos, es fácil observar que ambas medias están estrictamente, no sé qué estuve tratando de escribir ahí, estrictamente entre A y B, salvo que A sea igual a B, en cuyo caso ambas valen A, también valen B. Eso es fácil de verificar. También se cumple la siguiente propiedad importante, y esto es de lo que quería hablar. Además, la media geométrica siempre es menor o igual que la aritmética, con igualdad solo si A es igual a B. Esta es lo que se llama la desigualdad
aritmética geométrica, o la desigualdad entre la media aritmética y la media geométrica. Y bueno, es un hecho importante. Y hay varias formas de justificar esto. Una manera es haciendo un dibujo de un arco de círculo con diámetro A más B. Ahí ustedes van a ver que el radio es la media aritmética. Y bueno, cuando miran este segmento, es útil pensar en estos triángulos que van a ser semejantes para hacer el cálculo. Cuando miran este segmento van a averiguar que X es igual a la media geométrica. Se le pongo una exclamación a ese hecho. ¿No? Y si no, algebraicamente también se puede verificar, y se puede escribir simplemente para ver que son uno menor que el otro. Son números positivos, ¿tá? Entonces es lo mismo decir que son menores, este es menor que este, que el cuadrado es menor que el otro, que el cuadrado del otro. Así que se puede hacer la siguiente cuenta: a más b sobre 2 al cuadrado menos la media geométrica al cuadrado resulta que vale a menos b sobre 2 al cuadrado. Y como es un cuadrado, siempre es positivo. Y esta es la demostración de la... Quizás debería ponerlo que se vea. Mayor o igual que 0. Y esta es la demostración algebraica, digamos, del mismo hecho. Que también es elegante. Así que tienen dos formas de verificar que esta desigualdad siempre vale. Una forma geométrica, digamos, basada en triángulos semejantes, y otra forma algebraica, basada en que el cuadrado de un número cualquiera real es positivo. Bueno, no es negativo. Y... ok. Y una consecuencia de esto que podemos ver es que la sucesión, vamos a empezar con 10, hacemos la raíz cuadrada de 10, hacemos la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 10, etc. ¿Y qué es lo que afirmamos que pasa con esa sucesión? Tiende a 1. Tiende a 1. O sea que estamos diciendo que esa sucesión tiene límite, y el límite es 1. ¿Cómo se puede demostrar eso? Bueno, es bastante sencillo. Se argumenta de la siguiente manera: raíz de 10 es raíz de 1 por 10, que es la media geométrica entre 1 y 10. Y bueno, es más chico que la media aritmética, ¿no? 1 más 10 sobre 2. Y del mismo modo, raíz de 10 es más chico que 1 más raíz de 10 sobre 2. Y usando la desigualdad anterior puedo decir que esto es más chico que 1 más 10 sobre 2. ¿No? Y etcétera. Entonces geométricamente, ¿qué está pasando? Tenemos 10 por aquí, 1 por aquí. La media aritmética es esto, es 1 más... 1 más 10 sobre 2. El punto medio de estos dos es este que está aquí, que vale 1 más 10 sobre 2, y etcétera. El punto medio es este, y el punto medio es este, y etcétera. Y se obtiene entonces, si raíz de raíz siempre va más chico que esta sucesión, se obtiene raíz, voy a poner puntitos suspensivos, y un n aquí abajo, para decir que son n raíces cuadradas de 10, menos 1, y bueno, va a tener que estar más cerca, que se va dividiendo entre la mitad de la distancia del 1, ¿no? Cuando hago esta sucesión, así que divido entre la mitad n veces.
Y esto muestra que la sucesión tiende a 1, como se decía. Esto que está aquí es 9, ¿no? Esta diferencia, 10 menos 1 es 9. Después, su distancia A1 es 9 dividido 2, su distancia de este A1 es 9 dividido 4, etcétera, etcétera. Así que esto concluye la demostración. Estamos diciendo que hacer raíz cuadrada, se pueden dar cuenta que para cualquier número vale lo mismo, ¿no? Cualquier número positivo usa el mismo argumento. Y vamos a obtener que raíz de raíz de raíz del número tiende a 1. Así que esa es la previa. Y ahora podemos entrar directamente en la discusión sobre potencias y logaritmos, que es lo que nos interesaba. Entonces, quería decir que vamos a especializar la discusión a tomar solamente el caso de base 10, pero toda la discusión es bastante general. Voy a mencionar aquí al principio simplemente que dado B positivo se define. ¿Y qué es lo que se define? Se definen las potencias. B a la 0 se define como 1, B a la 1 vale B, B a la 2 vale B por B, y etc. Y también se define para potencias negativas, tomando inversos. B a la menos 1 es 1 sobre B, B a la menos 2 es 1 sobre B a la 2, y etcétera, etcétera, ¿no? Y la gracia de hacer estas definiciones es que se cumple. B a la m más n, m y n son enteros, vale siempre B a la m por B a la n. Y si B es mayor que 1, B a la m menor que B a la n, si m es menor que n. Y en cambio si B es mayor que 1, perdón, aquí lo hice al revés. Si B es mayor que 1, la potencia más grande es más grande, eso está bien. Y si B es menor que 1, aquí lo dije al revés. Si B es más chico que 1, B a la m, mientras más chica sea la potencia, más grande es el número. B a la n, si m es menor que 1. ¿Está? Así que esto es quería decir, las propiedades básicas de esas potencias. La más importante es esta que está aquí, que cuando defino las potencias enteras, las negativas como las inversas de las potencias positivas, y B a la 0 como 1, B es un número positivo, ¿no? Una propiedad buena que tengo es que B a la una suma vale el producto de B a la cada uno de ellos, cada uno de los sumados. ¿Está? Entonces la idea es, vamos a discutir sobre el caso, quiero decir, en lo que sigue voy a discutir sobre el caso B igual 10, pero las cosas que vamos a decir ustedes se pueden dar cuenta de que no, que sea exactamente 10 el número que estamos discutiendo, no juega nunca, excepto en esta condición que está aquí, que bueno, las bases menores que 1 son un poquito diferentes que las bases mayores que 1, porque para mayores que 1 las potencias van creciendo y para menores que 1 van decreciendo, pero no hay ninguna relación, ninguna dificultad extra en todo lo que vamos a decir. Entonces el objetivo extender la tabla, digamos, vamos a ponerle, de potencias a potencias no enteras. Ahora voy a decir de qué tabla estoy hablando. Estoy hablando de una tabla así, ¿no? Esta es mi tabla, pongo n y 10 a la n. Y hasta ahora puedo completar esta tabla de la siguiente forma: 0, 1, 10, 2, 100, etcétera, etcétera. Y aquí menos 1, 0,1, menos 2, 0,01, y etcétera. Es una tabla que va para los dos lados infinito, pero lo único que tiene como valores posibles para los exponentes son los números enteros, ¿no?
Y quiero extender esta tabla para potencias no enteras, manteniendo la propiedad diez a la x más y igual a 10 a la x por 10 a la y, y 10 a la x menor que 10 a la y si x es menor que y. ¿Está? O sea que esencialmente yo sé calcular potencias enteras, y ahora quiero decir qué significa 10 a la 1 medio, 10 a la 0,337, 10 a la... ¿no? Y vamos a decir que si el exponente es más grande, queremos que sea más grande el valor que le asigno a ese exponente. Y si el exponente disminuye, bueno, queremos que la potencia también disminuya. 10 es mayor que 1. ¿no? Y esas son las dos propiedades que queremos mantener. Y resulta que hay una única manera de hacer esto. Pero hay una manera de hacerlo, es el punto. Y ustedes podrán preguntarse, ¿para qué? ¿Por qué quiero definir 10 a la 0,775 o lo que sea? Y la motivación histórica... vamos a borrar esto. Esta es la motivación histórica. Ahora ya no tiene tanto sentido esta motivación, pero bueno. Motivación histórica. Hay que imaginar un poco. Imaginarse que uno nació 100 años antes, ¿no? Y no existían las computadoras. Y la motivación histórica, si quiero calcular por ejemplo, quiero calcular 1, 2, 3, 4 por 5, 6, 7, 8. ¿No? Imagínense que quiero hacer esa cuenta a mano. Entonces, lo puedo hacer a mano, ¿no? Me tengo que hacer hay unos métodos, ¿no? Pongo un número arriba del otro y voy haciendo unos productos y me llevo lo que haya que llevar, y etcétera, algunas sumas después en el medio y lo calculo. Pero si tengo una tabla de estas a la mano, una tabla de estas potencias a la mano, puedo buscar x e y en la tabla, tales que 10 a la x sea 1, 2, 3, 4. ¿No? En mi tabla, así como la tengo solo con exponentes enteros, nunca aparece como potencia de 10, nunca aparece el 1234. Aparece el 1000 y aparece el 10.000, pero nunca el 1234. ¿no? Entonces, si tuviera mi tabla completita, con muchos más números en el medio, podría buscar un x tal que 10 a la x valga 1, 2, 3, 4 y 10 a la y valga 5, 6, 7, 8. ¿no? Buscar, lo sumo y busco en la tabla eh, 10 a la x más y, que va a ser igual a, si la completé con la propiedad correcta, 10 a la x por 10 a la y, y esto va a ser igual a 1, 2, 3, 4 por 5, 6, 7, 8. ¿Ah? Entonces, si tengo una tabla de estas en la mano, la operación de hacer productos a mano se convierte en una operación de hacer sumas. ¿no? Simplemente busco una tabla, quiero multiplicar dos números, los busco aquí, miro los números correspondientes aquí arriba, los sumo y luego miro el número correspondiente en la tabla. Y no solo eso, sino que operaciones de extraer raíces enésimas, que nosotros sabemos como el método babilonio para aproximar raíces. Para calcular, por ejemplo, si quiero calcular raíz cuadrada de 1, 2, 3, 4, puedo buscar x tal que 10 a la x sea igual a 1, 2, 3, 4, dividido entre 2, que es más fácil que sacar una raíz cuadrada, ¿no? Y buscar en la tabla (10 a la x sobre 2). Y eso tiene que ser una raíz cuadrada de... Tiene que ser la raíz cuadrada de 1, 2, 3, 4.
Porque 10 a la x sobre 2 más x sobre 2 es 10 a la x, que es esto. Y por otro lado, 10 a la x sobre 2 más, 10, más x sobre 2 es el cuadrado de 10 a la x sobre 2, ¿no? Simplemente por la propiedad de 10 a la x más y es igual a 10 a la x por 10 a la x. Así que con una tabla así me simplifica hacer productos, hacer divisiones, hacer raíces enésimas, ¿no? Me simplifica mucho esas operaciones y bueno, por eso tenía interés práctico crear estas tablas cuando la gente estaba haciendo muchos cálculos trigonométricos a mano y muchas cosas para la navegación y para la astronomía, haciendo muchas cuentas. Esta invención de esta tabla fue un avance tecnológico importante. ¿Y qué quería decir? Quería decir que se escribe el número x que está ahí arriba se lo llama log en base 10 de 1234. ¿Tá? Logaritmo, no sé por qué el nombre, en base 10 de... Porque como dijimos, estas cosas se pueden hacer para eligiendo otro número como base que no sea el 10. En base 10 de 1, 2, 3, 4. Entonces, opa, bueno, esto va a ser grave si se apaga esto. Bueno, vamos a tratar de seguir. Y si, bueno, si pasa algo grave, veremos. ¿Qué quiero decir entonces? Bueno, por ejemplo, de la tabla que ya tengo, puedo decir que logaritmo en base 10 de 0,1 es menos 1. Con lo cual quiero decir 10 a la menos 1 vale 0,1. Entonces las tablas de logaritmo tenían ese interés práctico. Y son la base, los logaritmos son la base de lo que se llaman las reglas de calcular. Vamos a llamarle reglas de cálculo. O reglas de calcular, vamos a llamarlo. Calcular. Qué bueno, es de antes de las computadoras, vamos a decir un poco, a ver si puedo decir algo histórico aquí. Bueno, se inventaron en 1620, más o menos en la misma época, inmediatamente después de la invención de los logaritmos, y se siguieron usando por la generación de mis padres, digamos, seguramente la usaron cuando se formaron en la escuela y el liceo, porque todavía no existían las computadoras personales y teléfonos celulares y esas cosas. Y también hay una versión que se llama E-6B, que se usa en navegación por los pilotos de avión. Hoy en día, pilotos de avión todavía tienen que aprender a usar esta regla de calcular, que es para hacer cuentas como estás piloteando un avión chico y tenés que hacer ciertas cuentas, ¿viste? Para navegar ese avión se usa un instrumento de cálculo mecánico, que es una regla móvil. Esta medio circular, ahora les muestro unas fotos, y que sencillamente estás haciendo cuentas que serían más complicadas de hacer a mano, pero con esa regla se puede hacer suficientemente fácil y sencillo que un piloto lo pueda hacer. Se usaban durante la guerra y se siguen usando, de hecho, durante la Segunda Guerra, y se siguen usando, de hecho, para pilotos de aviones pequeños se siguen usando. Así que les voy a mostrar un poco de qué se trata la regla calcular, si puedo. Vamos a ver, soy capaz de hacerlo. Aquí. Entonces, esto que está aquí es una E6B, creo que puse mal el guión cuando lo escribí. Y aparentemente es un instrumento que se sigue usando acá. Esto lo saqué de Wikipedia, pueden ver la información ahí de licencia aquí abajo. Creo que alguien lo donó a Wikipedia. Y bueno, es un instrumento que se usa en los aviones chicos todavía para pilotearlos, para calcular cosas relativas a la navegación del avión. Obviamente hoy en día hay una aplicación que te hace lo mismo,
Pero bueno, si no cargaste el celular, digamos, si se te descarga, esto siempre va a andar y aparentemente es suficientemente simple que un piloto lo pueda hacer sin mucha molestia, aprender a usar esto para navegar. Y el concepto está bien ilustrado en lo que... Opa, a ver si puedo. En lo que son las reglas de calcular, que es esto, ¿no? Este dibujo que está acá arriba, de vuelta lo saqué de Wikipedia, aquí está quien lo contribuyó. No sé si licencia. Y el concepto es el siguiente, son dos reglas que están marcadas de forma que el número que aparece, la distancia que tiene a la punta de la regla, sería el logaritmo de ese número, en alguna base 10 por ejemplo, en ambas reglas. Entonces ahora si yo miro, por ejemplo, pongo a distancia el logaritmo de 2 y aquí alineo el comienzo de la segunda regla con eso y ahora avanzo hasta el logaritmo de 3, hasta el logaritmo de 3. En total tengo la suma de los dos exponentes, del exponente que por ejemplo, que 10 a la esto vale 2 y el exponente que 10 a la esto vale 3. Así que 10 a la todo esto vale el producto y por eso que aquí en la regla de abajo leo 6, que es el producto de 2 y 3. Así que con esa regla uno puede calcular productos con bastante precisión y bueno, con un poco más de práctica, que hoy en día nadie tiene ni precisa, no es útil saberlo. Se pueden hacer raíces cuadradas, aproximar raíces cuadradas bastante fácil, moviendo un poquito la regla y hacer cocientes y hacer cuentas de ese tipo con una regla de estas en mano. Hay otras versiones más sofisticadas de este mismo concepto. Te permitían hacer productos, raíces cuadradas, cocientes con bastante precisión, mucho más rápido que escribir a mano, el procedimiento que se suele hacer para hacer esas cuentas. Así que bueno, esa era la utilidad que tenían hasta que empezaron a aparecer las computadoras, ¿no? Y bueno, está, pero no es el único motivo por el cual el concepto en sí de potencias no enteras y logaritmos es útil. Vamos a discutir después en otro video por qué siguen siendo útiles. Y bueno, entonces la idea es la siguiente. Primera observación es alcanza con definir. O sea, lo que queremos hacer es inventar qué significa 10 a la x. Y queremos mantener las reglas que, bueno, que si aumento de x aumenta y que 10 a la x más y vale 10 a la x por 10 a la y. Sabemos hacerlo para enteros y queremos saber cómo inventarlo para otros. Y esencialmente hay una única forma de hacerlo. Y alcanza con definir x para x entre 0 y 1. Y luego extender usando 10 a la x más 1 vale 10 veces 10 a la x. Así que ahí podría saber cómo hacer 10 a la 1 con algo, 10 a no sé qué. Y también 10 a la x menos 1 vale 10 a la x dividido 10. Así que ahí puedo averiguar cómo hacer 10 a la menos 1 con 7, si sé hacer 10 a la 0 con 7, ¿no? Aplicando estas dos reglas. Así que lo único que tenemos que hacer es decir cómo hacer, qué significa 10 a la x cuando x está entre 0 y 1. Y la idea es así. La tabla, vamos a hacer una sucesión de tablas. Empiezo con una tabla, una forma de explicarlo, no sé si es la mejor, pero fue la que se me ocurrió. Perdón, vamos a escribir x aquí y 10 a la x. Y entonces voy a tener una secuencia de tablas. Mi primer tabla lo único que hice es que 10 a la 0 vale 1 y que 10 a la 1 vale 10. Eso es lo único que hice en mi primer tabla. ¿Está? Y bueno, entonces voy a tratar de mejorarla. Mi segunda tabla lo que voy a tratar de hacer es meter, además de 0 y 1, decir cuánto vale 10 a la 1 medio. Y preciso que sea, bueno, que sea algo que está entre medio de 1 y 10, ¿no? Pero en realidad hay una única opción. Porque si va a valer la regla que 10 a la x más 10 a la y vale 10 a la x por 10 a la y, necesito que el número que pongo aquí al cuadrado valga 10. Así que la única opción que tengo es raíz de 10. ¿Está?
Y bueno, que vale 3 con no sé qué, no sé qué, no sé qué. Si quiero aproximar una raíz lo hago, no para completar una tabla así. Y bueno, y ahora vamos a seguir con la siguiente tabla. Lo que voy a hacer es los puntos medios de todos estos tipos que están aquí. Esto es x, 10 a la x. En 0 vale 1. Y ahora voy a querer saber cuánto vale en un cuarto. En un medio ya sé que vale raíz de 10. Después quiero que en 3 cuartos valga algo coherente. Y en 1 yo sé que vale 10. ¿No? Entonces hay una única opción, que es poner que en un cuarto valga raíz de 10. Y en un medio va a valer el cuadrado de esto, que es raíz de 10. Y en 3 cuartos va a valer el cubo de esto, ¿no? Raíz de... Vamos a poner raíz de 10 al cubo. ¿Está? Y etcétera. Y así voy a tener una secuencia de tablas que quizás la dibujo un poco así, que sería x, 10 a la x. Y bueno, lo que va a hacer es que en 0 vale 1, en 1 sobre 2 a la n vale raíz 2 a la enésima de 10, ¿no? O sea, raíz de raíz n veces de 10. Después en k sobre 2 a la n vale... Bueno, ya dije cuánto valía 10 a la esto y lo tengo que hacer a la k, que es la única opción para que sea coherente con la regla esa de que cuando sumo los exponentes va al producto. Y por último, en 1 vale 10. ¿Tá? Y así continúo. Esencialmente lo que estoy haciendo es diciendo que, en resumen, lo que estoy haciendo es definir que 10 a la x, cuando x es de la forma un entero dividido 2 a la n, lo estoy diciendo, bueno, hago la raíz 2 enésima de 10 y la elevo a la potencia el numerador, el k, ¿no? Y la observación es, vamos a ponerlo aquí, quizás la observación, cada tabla es coherente con la anterior. Los números que ya aparecían, cuánto valía su 10 a la ESO, sigue valiendo lo mismo. Con la anterior, eso hay que verificarlo, pero es fácil. Esa es la primera cosa. Se cumple 10 a la x más y igual a 10 a la x por 10 a la y para los números de la tabla. Y bueno, y después quiero decir cómo voy a hacer para... Sencillamente esto lo que hace es definir la 10 a la x cuando x es de la forma un entero dividido una potencia de 2, ¿no? ¿Y cómo hago para definirlo para otros números? Y bueno, lo que vamos a observar es que la distancia entre dos números consecutivos en la parte de arriba de la tabla se va achicando porque vale exactamente 1 sobre 2 a la n. Y bueno, ¿cuánto es la distancia entre números consecutivos en la parte de abajo de la tabla, ¿no? La distancia entre consecutivos, vamos a poner potencias consecutivas, que son los elementos de la segunda fila, ¿no? En la enésima tabla es, y bueno, y aquí es donde vamos a usar un poquito lo que sabemos. ¿Cuánto es? Es 10 a la k más 1 sobre 2 a la n menos 10 a la k sobre 2 a la n. Estoy pensando que k está entre 0 y 2 a la n, ¿no? Estas son potencias de la tabla esta, que va entre 0 y 1 los exponentes. Y esto vale 10 a la k sobre 2 a la n por 10 a la 1 sobre 2 a la n menos 1. Y esto es lo que sabemos, raíz de raíz de raíz de raíz de 10, ¿no? Es más chico
que 10 a la 1 sobre 2 a la n menos 1, porque las potencias que estamos considerando estas tablas son menores que 10. Y por último esto tiende a 0, cuando n tiende a infinito. Entonces lo que estamos diciendo es que en estas tablas no solamente los números consecutivos del lado de arriba de la tabla, la primera fila de la tabla, los consecutivos están cada vez más cerca. Eso es obvio porque la distancia entre consecutivos en la enésima tabla es 1 sobre 2 a la n. Sino que además la máxima distancia entre consecutivos, no todos están a la misma distancia, ¿no? Como que va aumentando la distancia que salta, pero la distancia máxima que pueden estar dos consecutivos aquí en esta tablita es 10 veces 1 sobre 2 a la n menos 1, y esto tiende a 0 porque sabemos que raíz cuadrada de 10 tiende a 1. Así que ambas filas, la distancia entre números consecutivos se hace cada vez más chica. ¿Está? Y esto es la observación que permite definimos 10 a la x igual a, bueno, está, a la k si x es igual a k sobre 2 a la n. Quizás aquí debería poner, porque estoy abusando un poco de la notación, debería poner raíz. Vamos a poner eso. Raíz cuadrada de raíz cuadrada de raíz cuadrada. Estos son n números. Y lo voy a elevar a la k. Si x es igual a k sobre n, con k entero y n natural. Esos son los elementos de las tablas. ¿Cómo se completaría afuera del rango de exponentes entre 0 y 1 la tabla enésima esa? Sería definir las cosas así. Tengo la raíz de raíz de raíz de 10 y miro las potencias de eso, ¿no? Para definir cuánto vale 10 a la, no sé, 5 octavos, por ejemplo. Vamos a poner eso. Ejemplo. 10 a la 5 octavos es igual a, bueno, raíz de raíz de raíz de 10 a la 5. ¿Ah? Y si quieren, vale raíz octava de 10 a la 5, que es 1, 2, 3, 4, 5. Esto. ¿Ah? Así que ese es el tipo de definición que estamos haciendo. Y hasta ahí, cuando defino con esos números, sigue valiendo que es creciente si el exponente crece, y cuando sumo dos exponentes se multiplican los resultados. Y para extenderlo a todo el resto, si x no es de esta forma, defino 10 a la x igual a y, donde y es el único número que cumple dos cosas. Una es que 10 a la k sobre 2 a la n es menor que y si k sobre 2 a la n es menor que x. Y la otra es que 10 a la k sobre 2 a la n es mayor que y si k sobre 2 a la n es mayor que x. Y esto tiene sentido, hay un único número que cumple estas dos cosas, porque justamente en estas tablas, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar mirando entre cuáles dos de entradas de la primera fila de la tabla enésima está x, y entre esos dos exponentes que aparecen aquí tiene que estar 10 a la x. Pero como la distancia entre entre potencias consecutivas en la tabla enésima se va achicando, solamente hay un número que cumple todo eso. Que hay uno por la completitud de los reales, ¿no? Que en esa intersección de intervalos tiene que haber un número. Y que no hay 12 porque la distancia entre potencias consecutivas se acerca a 0. Eso lo hago para x entre 0 y 1, y luego para el resto vale lo mismo.
En cada intervalo entre 1 y 2 es lo mismo, entre 2 y 3 es lo mismo, etc. Así que esa es la forma en que se define esto. Y otra observación que sale de lo mismo es que para cada i positivo existe un único, porque justamente las potencias crecen cuando aumento de x, único x que es real, tal que 10 a la x vale ahí. Y eso se justifica por el mismo motivo. Ahora imagínense, ahora vamos a hacer un ejemplo. Pero imagínense que yo tengo un número en la mano, por ejemplo 5. En cada una de estas tablas me fijo en la segunda fila entre cuáles dos entradas está el 5. Y bueno, significa que el exponente que tengo que poner para que me dé 5 tiene que estar entre las dos entradas de la tabla de arriba. Y como las dos de la tabla de arriba se van acercando entre sí, las dos consecutivas, hay un único número entre medio de todos esos pares, y ese es el número que 10 a la x vale i. Y eso se nota lo denotamos log en base 10 de i. Y tiene que ser positivo, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que estas tablas, si yo las completara no entre 0 y 1, sino las siguiera para adelante, ¿no? y para los negativos, todos los números positivos no es que aparezcan en la segunda fila, sino que son aproximados cada vez mejor por elementos consecutivos de la segunda fila. Eso es lo que estamos diciendo. Y bueno, y lo único que hay que verificar, que es simplemente que, jugando con cómo fue definido, digamos, no lo vamos a hacer en detalle, es que se cumple 10 a la x más i es igual a 10 a la x por 10 a la i, y 10 a la x menor que 10 a la i si x es menor que i. Y también se cumple logaritmo en base 10 de x por i. Quizás debería poner, bueno, vamos a poner x por i. X por i es igual a logaritmo en base 10 de x más logaritmo en base 10 de i, para todo par de números positivos, ¿no? Y también se cumple logaritmo en base 10, porque la segunda fila de las tablas también es creciente, ¿no? Logaritmo en base 10 de x es menor que logaritmo en base 10 de i si, bueno, vamos a poner que son mayores que 0 y x es menor que y. El logaritmo solo está definido para los x positivos, ¿tá? Son las únicas cosas que aparecen en la segunda fila de la tabla, ¿no? Pero toma valores negativos también, las cosas de la primera fila son negativas. Así que esa es la... O sea, y voy a dar un ejemplo. El problema. Se debería poner así. Aproximar. Después vamos a encontrar métodos mejores para hacer esto, pero vamos a aproximar el logaritmo en base 10 de 5. ¿Tá? Y lo que vamos a usar que 10 a la x más i sobre 2 es igual a 10 a la x por 10 a la i raíz cuadrada. Entonces lo que quiero hacer es, obviamente yo podría ir escribiendo estas tablas que puse aquí, enteritas, perdón. Podría ir escribiendo estas tablas enteras y fijarme dónde quedó 5 en la segunda fila, entre qué dos entradas, y bueno, y las dos entradas que están acá arriba van a corresponder a aproximaciones para el logaritmo en base 10 de 5. Pero no quiero completar toda la tabla, calcular todo, solo quiero calcular lo necesario para aproximar logaritmo de 5. Así que en lugar de hacer todo, simplemente voy a hacer que cuando yo promedio exponentes, se hace la media geométrica de las potencias correspondientes de 10. Así que empezamos con esta tabla. Si quieren, mi forma de... Como lo venía explicando yo, sería una cosa así. Tengo mi tabla primitiva de
potencias, que sería la 10 a la 0 vale 1 y 10 a la 1 vale 10, ¿no? Y bueno, yo querría calcular una entrada tal que 10 a la ESO valga exactamente 5, y 5 está entre medio de estas dos cosas. Así que paso a la siguiente tabla, y voy a poner a la 0 vale 1, a la 1 vale 10, y a la 1 medio vale la media geométrica de 1 y 10, 1 por 10 raíz cuadrada, raíz de 10. ¿Está? Y ahora me fijo, raíz de 10 vale 3 con no sé qué, no sé qué, no sé qué, o sea que 5 está aquí en el medio. ¿Está? Entre raíz de 10 y 10. Entonces tengo que ampliar ese pedacito de la tabla. Y mi siguiente tabla, quizás hagamos una cosa así. Esta sería la única opción aquí. Y luego esta parte que está aquí, sigo. Y mi siguiente tabla va a ser, a la 1 medio vale raíz de 10. A la 1 vale 10. Y bueno, y a la 3 cuartos, que es el promedio aritmético de estas dos cosas. ¿Cuánto vale? Vale el promedio geométrico de estas dos cosas. 10, raíz de 10, raíz cuadrada. ¿Está? Que si quieren saber cuánto vale esto, bueno, pueden meter el 10 para adentro como un 100 y les queda raíz cuarta de 1000. Que no sé si escribí por aquí cuánto vale más o menos, o no, quizás no. Raíz cuarta de 1000 vale más o menos 5,62. Y este que está aquí vale 3,16 más o menos. Y así van continuando. Entonces el 5 está aquí en el medio y mi procedimiento debería continuar así. ¿Está? Y quería decir, quizás sea un poco interesante ver que este ejercicio no lo inventé yo porque sí, sino que es un ejercicio de un libro escrito por un matemático que se llama Leonhard Euler, que vivió en el siglo XVIII, y es suizo, aunque en realidad trabajó creo que en San Petersburgo la mayor parte de su vida, y se considera que es uno de los, sea lo que sea que significa eso, uno de los matemáticos más importantes en la historia. Sin duda fue muy influencial. Hay un video vamos a llamarle Tribute to Euler. De un, no sé si matemático o historiador de la matemática, que se llama William Dunham, ¿se dirá? ¿Quién sabe? Que está muy bueno, a mí me gusta mucho ese video. El tipo creo que tiene bastante sentido del humor y esencialmente trata de convencerte de que Euler es lo mejor que jamás haya pasado en la historia de la humanidad, y todos los humanos no llegamos a los talones de lo que hizo este señor. Pero bueno, y la cosa es que Euler escribió un libro que se llama Introducción al análisis, no sé si ponerlo de los infinitos o del infinito. No sé, en fin. Tiene un libro de cálculo esencialmente, que hoy en día nadie lo recomendaría porque ahí usa infinitesimos y todo tipo de cosas que no se incluyen tanto en la currícula estándar para ingenieros, y ya bastante complicado con los números reales como para andar incluyendo infinitesimos. Pero bueno, en fin, este es un libro que está interesante de mirar, lo tengo por aquí. Y un ejercicio, en ese libro lo que me gusta es el estilo que tiene, que es hacer muchos ejemplos explícitos y cálculos explícitos. Y aquí en la sección donde discute sobre logaritmos, hace este procedimiento para aproximar raíz de logaritmo de 5 en base 10 hasta esta cantidad de cifras después de la coma, son que 9 cifras. Y bueno, va haciendo esas medias geométricas y medias aritméticas de los exponentes.
Y, y bueno, se va acercando los números que aparecen abajo. Bueno, los primeros que aparecieron aquí son los que tenemos nosotros. 3,16 perdón, estoy señalando con el dedo en lugar de con la cosa esta que ustedes ven. 3,16 es simplemente raíz de 10, ¿no? Tiene 10 y 1 y hace la media aritmética, le vale esto, ¿no? Y ahí se da cuenta para qué lado está. Y digo, un medio es el número que está aquí arriba, o sea, 10 a la un medio vale esto, raíz de 10. Y bueno, ahora hace media geométrica y ahora tiene esta otra aproximación y etcétera, etcétera, y va avanzando. Y con este método que estamos describiendo calcula hasta bastante cifra de precisión, logaritmo en base 10 de 5, que dice, bueno, vale aproximadamente esta fracción que está aquí decimal, que es 0,6989700. ¿No? Y lo hace en el texto del libro, ¿no? Y el libro está lleno de cuentas de este estilo, donde se hacen ejemplos explícitos con lujo de detalle. Eso me parece interesante. Un matemático considerado tan importante le diera tanta importancia al cálculo concreto, ¿no? Y no sé si quería decir algo más. Quizás un resumencito. Resumen. Para cada B positivo hay una única manera de definir B a la X para todo X real de forma que hay dos cosas, que B a la X más Y sea igual a B a la X por B a la Y siempre, y que B a la X menor que B a la Y si X menor que Y y B es mayor que 1, y si no, bueno, al revés, B a la X es mayor que B a la Y si X menor que Y y B es menor que 1. Y además coherente con las potencias enteras que ya sabemos hacer. Obviamente esta no es la forma minimal de decirlo, posiblemente solo con B a la 1 igual a B con B a la 1 igual a B ya estás forzado a definir las potencias enteras como lo hicimos. Pero bueno, definimos las potencias enteras así, ¿no? Al cuadrado es multiplicar dos veces B por B, al cubo es B por B por B, a la menos 1 es el inverso de B, a la menos 2 es el inverso de B cuadrado, etcétera, etcétera. Y queremos que se cumpla esta regla y que además se mantenga, que si estaban creciendo esas potencias, que siempre crezcan cuando aumento X, y si estaban decreciendo cuando B es menor que 1, que siempre decrezcan. Y la otra cosa que se puede decir es que para todo número positivo número I mayor que 0 existe un único, creo que se está quedando sin pila y por eso está lagueando ahora, perdón, un único X tal que B a la X sea igual a Y, y se escribe logaritmo en base B de X igual a Y. Es lo mismo decir B a la X igual a Y que el logaritmo en base B de X igual a Y. Como función, el logaritmo está definido solamente en los positivos. Y por último quería decir una cosita más. Para que vean qué relación guarda con cosas que sabemos sobre los números racionales y irracionales. Vamos a mostrar que logaritmo en base 2 de 3 es irracional. Y es una demostración mucho más sencilla que la demostración que teníamos para raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada nos permitía hacer números irracionales, pero esto es mucho más, los logaritmos nos permiten crear números irracionales mucho más fácilmente, ¿está?
Y el argumento es así. Si P sobre Q fuera igual al logaritmo en base 2 de 3, obtengo 2. Voy a elevar 2 a la esto y vale 3 de un lado, ¿no? Y de otro lado vale 2 a la P sobre Q. Y luego elevo a la Q eso y obtengo que 2 a la P vale igual a 3 a la Q. Pero el lado izquierdo es par. Y el derecho no. ¿No? Así que es bien sencilla la demostración de que los logaritmos de números enteros con base entera nos dan irracionales casi siempre. Y eso es lo que quiero plantear como problema. Antes de terminar, problema. Que logaritmo en base m de n es casi siempre irracional. Bueno, y acá quiero decir casi siempre porque no siempre es irracional. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 4 es 2, ¿no? 2 a la 2 vale 4. Pero sí que van a poder encontrar que si no pasa algo muy especial, sí, van a tener que usar el teorema fundamental de la aritmética, del cual ya hablamos. Pero bueno, conociendo un poquito sobre números naturales, van a poder ver que asumir que esto vale una fracción implica que hay una potencia de un número se relaciona con otra potencia de otro, y eso puede pasar muy rara vez. M y N van a tener que cumplir algo muy especial para que eso suceda. Así que con esto voy a terminar el video. Bueno, yo sé que la motivación de que esto simplifica los cálculos y la regla de calcular no es muy atractiva para una persona que tiene un teléfono a la mano y puede hacer la cuenta que quiera instantáneamente, pero creo que hay que hacer, a mí me gusta hacer algo intermedio entre seguir el camino histórico con todos los idas y venidas y callejones sin salidas, y si directamente hacer la versión más eficiente donde todo cae de las nubes, digamos, ¿no? Así que creo que esto es una decisión posiblemente debatible, pero me parece que vale la pena enterarse de que estas cosas se inventaron para convertir la operación de hacer un producto, por ejemplo, en hacer una suma, y que las reglas de calcular son algo relativamente reciente. Digo, hasta el día de hoy todavía los aviadores saben usar una, ¿no? Así que, bueno, pero veremos más adelante que hay otros motivos por los cuales estudiar las potencias y los logaritmos, ¿no? Con esto termino.